tardes. Que la paz de Dios sea con todos nosotros en este día. Y como dice esa palabra inspirada por Dios, sea hoy tratando nuestros corazones, nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús queremos colocar esto, primeramente, esta transmisión, en el nombre de Jesucristo, y vamos a orar para eso, creyendo que Dios escucha la oración de su pueblo y creyendo que Dios nos habla según las necesidades en cada corazón. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces tu pueblo, Señor, conoces nuestros corazones, Señor, habla nuestras necesidades, Padre Santo, habla nuestros corazones, Señor, con el consuelo de Dios, Señor, con la fortaleza del Espíritu Santo, Señor Jesús. Una palabra sea inspirada, Señor, del Espíritu, Padre Santo, para redarguir, para levantar, para exhortar, Señor, para animar, Señor Jesús, en justicia. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, gracias por este pueblo que está conectando este día. Señor, sea tu nombre, Señor, bendito, Señor, y toma esta enseñanza, Señor Jesús. Sea tú mismo enseñando, Señor, sea tú mismo dando la palabra, Señor Jesús, en este día de enseñanza, de reunión. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, y que en todo lugar, Señor, donde llegue esta señal, llegue este mensaje, sea para edificación de los corazones, de las vidas y de las familias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque Dios es un Dios de esperanza. Es un Dios que todos los días nos alienta. Dice la palabra de Dios que ese ministerio del Espíritu es un ministerio de aliento, de exhortación. Esa palabra es alentar, de impulsarnos. Entonces Dios viene este día también a impulsarnos porque hay una necesidad. Dice la palabra de Dios que en este tiempo hay un gemir de la naturaleza entera. Y se refiere a una naturaleza misma, pero también se refiere inclusive a los hombres, para que los hijos de Dios se manifiesten, para que los hijos de Dios sean impulsados allí por el Espíritu Santo, seamos impulsados, seamos manifestados, seamos puestos manifiesto, porque hay dolor, muchas veces hay incertidumbre, pero Dios viene como ser Dios de paz, para darnos esa paz que requerimos en todo momento, y sobre todo para darnos y hablarnos al corazón, y decirnos: no temas, pues yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios, que te fortalezco. Gracias a Dios por su fortaleza en este día. Y vamos a compartir un tema bien interesante. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 13 al 18. Malaquías 3, versos 13 al 18. Hoy es un día de enseñanza, pero también ciertamente un día que la palabra de Dios, a través de esa doctrina, esa enseñanza, nos va alimentando y nos va impulsando. Dice en Malaquías 3, 13 lo siguiente, en el nombre de Jesús. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en su presencia, de Jehová de los ejércitos. Decimos pues: ahora bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Dios, a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. ¿Cuántas veces vemos este tipo de pensamiento o este tipo de palabras que muchas veces se dice: mira aquella persona como prospera? Muchas veces anda en iniquidad, en corrupción, en tantas cosas, y muchas veces mira cómo prospera este, cómo prospera el otro, y sin embargo muchas veces también no vemos esa prosperidad en nuestras vidas. Claro, la palabra prosperidad en el Señor habla mucho más allá de eso. No solamente se refiere a la economía, sino se refiere realmente a que Dios cumple su propósito de una persona, a que Dios hace que esa persona sea prosperada en sus caminos
y vea la paz. La prosperidad de Dios es algo que viene completa en todo el ámbito de la vida del hombre. Pero muchas veces decimos palabras contra Dios, son palabras violentas. A decir, Señor, mira este, Señor, mira aquel, Señor, mira el otro. El Señor, como decía en estos días, que de ti, sígueme tú, sígueme tú. Pero ven para que veas que yo hago diferencia. El día que yo actúo, yo hago diferencia entre el bueno y el malo, entre el injusto y el justo. Dice la palabra de Dios también, entre los que sirven a Jehová, al Señor, y el que no le sirve. Bueno, esto es bien importante, porque delante de Dios es necesario presentarnos todos los días para que el Señor todos los días nos vaya purificando, nos vaya limpiando, y ya con nosotros todos los días un hombre nuevo, un hombre que se ha movido por el Espíritu. Nuestra justicia no es de nosotros mismos, nuestra justicia viene realmente del Señor. Y el Señor es que a través de su Espíritu Santo a nosotros nos impulsa, a nosotros nos sopla el Espíritu para que podamos en verdad actuar y movernos como Él se mueve. Que sea el Espíritu Santo que realmente se mueva en nuestras vidas y actúe en nosotros. Por eso en Romanos 8 habla mucho de eso. Dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son movidos por el Espíritu de Dios, los que son conducidos por el Espíritu de Dios. Entonces, dice que, como decíamos al inicio, que la creación misma está esperando la manifestación de esos hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que tienen una vida cuyo testimonio va acorde inclusive con la palabra que creen. El testimonio de la palabra que está en su vida es un testimonio de que viven o están viviendo o estamos viviendo lo que Dios nos viene diciendo. Entonces, hermano, qué importante es este punto, que Dios hace diferencias. Dios hace diferencias. ¿Por qué quiero leer este punto en particular? Vamos un momento al libro de Ezequiel, capítulo 14, en los versos 22 en adelante. Ezequiel 14. Vamos a verlo desde el 12. Ezequiel 14, 12. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, y si estuviere en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren y quedaren desoladas, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y esos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, o librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedará desolada, o quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa sobre la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres hombres estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar sobre ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellas hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que trae sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Amén. Bueno, lo que quiero aquí destacar con este punto, y es para nosotros también en este tiempo, es que delante de Dios hay hombres
que Dios lo tiene en, digamos, Dios a todos nosotros nos ama, ciertamente. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay hombres delante de Dios que inclusive como el ejemplo de Abraham, se constituyen en amigos de Dios. Veo algo muy hermoso cuando el Señor se refiere a Abraham y dice Abraham mi amigo. Cuando habla de esta gente, cuando habla de Job, Daniel y Noé, habla de gente que fueron rectos delante de Dios. Vemos el ejemplo de Daniel, un intercesor por su pueblo. Vemos el ejemplo de Job, un hombre también que intercedió por sus amigos, pero también un hombre que buscaba ese agradar a Dios. Y aún Noé también, que fue un hombre que hallaba gracia y halló gracia delante de Dios. Bueno, ciertamente todos nosotros, dice que justo no hay ni uno. Todos nos desviamos, todos nos derramamos como ovejas. Entonces nadie puede decir que es justo por sí mismo. Pero somos justificados por Dios. Este Noé halló gracia delante de Dios. Cuando Daniel se acercaba delante de Dios, él decía en su oración, nos acercamos a ti no confiando en nuestra justicia, sino en la multitud de tus misericordias. Ciertamente la justicia del hombre delante de Dios, dice Isaías, son como trapo de inmundicia. Entonces nosotros vamos delante de Dios es por su gracia. Por su gracia nos acercamos al trono de la gracia, al trono donde podemos conseguir socorro, pero a través de su gracia. Entonces no halló gracia. Daniel halla gracia también. Nosotros en este tiempo también como hijos de Dios hallamos gracia. Pero también necesitamos ser un pueblo, hermano, que haga diferencia. Necesitamos hacer diferencia. Porque Dios dice que el día que Él actúe, Él va a hacer diferencia entre justo e injusto. Él va a hacer diferencia entre quien sirve y no sirve a Dios. Ahí estos hombres, hermanos, son gente que se ponían en la brecha delante de Dios. En la brecha quiere decir, en aquel tiempo cuando alguien construía algún tipo de muralla y habrían unos muros, ellos habrían una especie de, digamos, de brecha, de lugares que rompían para de allí poder atacar al enemigo. Pero cuando me refiero a la brecha en este sentido, me refiero a gente de que intercede por un pueblo, gente que Dios lo escucha. Por eso vemos el ejemplo de Noé, Daniel y Job. Mira lo que dice aquí por lo menos en Jeremías. Vamos a leer un momento aquí en Jeremías. Jeremías 15, 1, 3. Para que veamos cómo esta gente son gente que Dios, dice la palabra allí, que escucha esas palabras, escucha sus oraciones, gente que busca esa relación con Dios, gente que se constituye en amigos de Dios. Jeremías 15, 1, 3 dice: 15, 1, 3. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Qué quiere decir con este punto? Y dice, y si preguntaren a dónde saldremos, les dirá, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perro para despedazar, ave del cielo y bestia de la tierra para devorar y destruir. Este tema no vamos a profundizar mucho, pero solamente se lo traigo aquí a acotación para que veamos que hay algo muy hermoso allí que está en Ezequiel, en Apocalipsis y Jeremías, Apocalipsis 6, Jeremías 15, Ezequiel 14, que nos habla de algo bien interesante de estos tiempos. Pero Dios está hablando de gente que se pone delante de Él a interceder. No es necesario que en este tiempo nos levantemos mucho pueblo, gente que se ponga delante del Señor a interceder por los pueblos, por las personas. Estamos en un tiempo, hermano, en que la gente está gimiendo muchas veces porque no hayan a dónde ir, no tienen una respuesta, andan buscando cualquier tipo de mensaje que le dé esperanza en este tiempo, porque hay mucha incertidumbre. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos inclusive el rostro de mucha gente va a desfallecer, o sea, a causa de la expectación de las cosas que ven y las cosas que vienen. Pero el Señor dice: erguíos, levantados, porque la redención está cercana. Pero también dice que es necesario que intercedamos por un pueblo. Es necesario levantarnos nosotros que tenemos este espíritu, este ministerio de reconciliación con el Señor. Nosotros que hemos sido llamados de parte del Señor como un pueblo sacerdotal, un pueblo, una nación santa, escogida. Ciertamente en su momento fue para Israel, pero ahora es para un pueblo
espiritual, que necesita interceder como sacerdote por los otros, mostrarse en este tiempo como esa ayuda, como ese hombre que lleva la palabra de Dios para que muchos puedan tener esperanza. Esta gente, hermano, ustedes, Samuel, ve a Moisés, el Señor le habla de otro contexto, pero dice, así tuvieran Samuel y Moisés, sin embargo yo no lo escucharía, o sea, en este caso en particular. Pero él está diciendo allí que esta gente tiene poder, inclusive, no digamos poder humano, sino digamos delante de Dios tienen digamos, una posición que el Señor escucha. Así fuera Samuel y Moisés, así fuera ese Job, ese Noé y ese Daniel, ellos serán librados por causa de su justicia. Si es necesario, se levanten hombres y mujeres en este tiempo con ese corazón de interceder por los otros, ese corazón de no quedarse nada más, decir, bueno, yo estoy tranquilo en mi casa, yo estoy con los míos, estoy en mi entorno, pero muchas veces no vemos la necesidad que se está manifestando. En el Salmo 99.6, ahí está hablando de la fidelidad de Jehová para con Israel. Pero en el 6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él le respondía. Mire esto, hermano. Personas como Moisés, que venía diciendo Jeremías, como Samuel, que invocaban e intercedían delante de Dios, y Dios respondía. Gente que delante de Dios tenía un testimonio, una vida, una relación con el Señor, una amistad con Dios. Entonces, por eso el Señor dice que es necesario que entremos esa amistad con el Señor. Y en Salmo 106.23, miren lo que ocurrió. Este contexto está basado cuando los hijos de Israel se desviaron allí en Éxodo 32, hicieron un becerro de oro. Pero entonces dice allí en el Salmo 106.23, dice, y trató, ahí está hablando de la rebeldía de Israel, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. En ese momento, Moisés mismo se puso delante del Señor, intercedió por un pueblo rebelde, intercedió. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en este tiempo necesitamos pararnos como esas personas que se ponen en la brecha, que interceden por otros, hermano, que sabemos que a medida que nosotros intercedemos por otros, inclusive a medida que también nosotros llevamos esta palabra y este evangelio a otros, somos liberados también de la boca del león. Muchas veces cuando uno, o este es un principio, cuando uno lleva esta palabra, cuando uno lleva este alimento a otras personas, cuando uno intercede también por otros, uno también va viendo cómo la vida de uno va siendo librado de tantas cosas. Si uno no hace esto, muchas veces ocurre lo contrario. Me tengo que ocupar de mis problemas, andar siempre pendiente de mis problemas, mis situaciones, y me quedo enredado. Pero muchas veces cuando uno busca esa intercesión por otros, ese llevar el evangelio, como decía Pablo, en su momento, somos librados de la boca del león. Pablo dijo, pero el Señor me dio fuerzas, y para que por mí fuese llevado este evangelio. Y de esta manera fui librado de la boca del león. Si queremos ser librados de muchas situaciones en nuestras vidas, es de esta manera, llevando esta palabra a otros, animando a otros. Y vamos a leer también allí en Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Ahí está hablando de un pueblo, hermano, de un pueblo que se había desviado, un pueblo que se había corrompido, que no hacía distinción prácticamente entre lo inmundo y lo impuro, y lo que era puro, que se había corrompido de muchas maneras. Pero dice el Señor allí en el 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Qué importante esto.
habiendo situaciones bien importantes que estaban ocurriendo en el pueblo. Había corrupción inclusive en el santuario, con los sacerdotes. Ocurrieron muchas situaciones en este tiempo y no hubo quien se pusiera en la brecha. No hubo quien se pusiera de pie allí delante del Señor a interceder. Pero interceder buscando su gracia y su misericordia. De hecho, cuando Daniel ora, también Daniel decía, todas estas situaciones han venido sobre nosotros y no hemos invocado tu nombre, ni te hemos orado, ni nos hemos postrado delante de ti. Se ocurren situaciones, y vemos que ocurren situaciones a nuestro alrededor, aún en el mundo entero inclusive, y muchas veces seguimos como hacia adelante. O sea, no nos paramos en esa brecha, en ese punto de oración, en ese punto de intercesión por nosotros, por nuestra familia y por un pueblo. Hermano, en este tiempo hay un gemir de parte, como le decía, de la creación misma completa, que está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Pero los hijos de Dios, y se refiere al mismo, aquellos son guiados por el Espíritu de Dios, aquellos que tienen una vida cuyo testimonio va siendo consecuente con lo que hablan y dicen. Entonces necesitamos levantarnos de esta manera, porque tenemos un ministerio muy hermoso, un ministerio de reconciliación. Tenemos este ministerio de parte del Señor para que, decía, los hombres se reconcilien con Dios en estos tiempos. Tenemos un ministerio muy hermoso. Entonces mire lo siguiente, hay personas, hermanos, que, como le decía Abraham mismo, te vamos a hablar del ejemplo de Abraham, cuando leemos en Santiago 2:23. Abraham también es otro hombre, hermanos, que por excelencia también intercedía por el pueblo. Santiago 2:23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pero quiero citarle también en Isaías 41:8, como la manera que el Señor se refiere a Abraham, que en verdad que eso para mí es algo muy hermoso. En Isaías 41:8, Santiago nos viene diciendo que este hombre, su fe le fue contada por justicia, fue amado amigo de Dios. Y dice en el 41:8, pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, de descendencia de Abraham, mi amigo. Qué hermoso cuando dice de Abraham, mi amigo, de estos hombres que están delante de mí, pero son mis amigos. El Señor dice, ustedes son mis amigos si hacéis aquello que yo les digo. Si hacen lo que yo les digo, son mis amigos, dice la palabra de Dios. Dice, y no lo llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que va a hacer de amigo. Pero cuando hay un amigo, Dios sí le habla cara a cara. Entonces, hermano, es bien importante también, porque Dios necesita pueblo, hermano, y gente que se ponga en la brecha, que nos pongamos en oración también que escuchemos al Señor en este tiempo, que el Espíritu Santo sea el que en este tiempo nos vaya inspirando, vaya soplando sobre nosotros y nos esté dando guía, hermano, en este tiempo, mucha guianza del Espíritu. Necesitamos mucha guianza del Espíritu en este tiempo, y el Señor dice que esos son sus amigos, no solamente nada más siervos, sino amigos, y son mis amigos, es aquello que yo les digo que hagan. Bueno, primeramente creer en el Señor. Entonces hay una palabra del Señor que el Señor nos pone aquí como, no como una ley, sino como una vida en nosotros. Un Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que nos guía en este tiempo y puede hacer esto vida y esto realidad en nosotros. Pero mira qué hermoso ese punto de Isaías 41:8, que el Señor le dice a Abraham, mi amigo, este es mi amigo, este es mi amigo. Cuando van a ocurrir cosas fuertes o cuando van a ocurrir ciertas situaciones, el Señor inclusive le habla a su pueblo. El Señor dice que no haría nada sin antes decírselo a sus profetas, a su gente de confianza. Vamos a leer un momento allí en Génesis, para que veamos ese ejemplo también. En Génesis 18, verso 17. Está hablando del contexto de cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Pero mira lo que dice acá, mire. En Génesis 18, 17, vamos a leerlo del 16.
Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Gomorra, hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces mira esta confianza y este amor que tiene Dios con Abraham, su amigo. Yo voy a encubrir esto de mi amigo. Yo voy a hacer con Abraham una gran nación. En él todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Si yo a Abraham, mi amigo, voy a encubrirle esto, lo que quiso hacer con Sodoma y con Gomorra, el Señor se lo dio, se lo puso. Y Abraham, como hombre intercesor, se puso ahí delante del Señor. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según su clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. O sea, Abraham, allí hay una conversación de Abraham con el Señor, y le dice: si hubiesen 50 por lo menos justos, si hubiese 40 justos, 30 justos, 10 justos, un hombre intercediendo delante de Dios por un pueblo. Y ciertamente allí lo que ocurrió con Sodoma, dice la palabra de Dios, y Gomorra, que fue lo mismo que ocurrió también inclusive en el tiempo Noé, es que la maldad llegó al extremo. Hay puntos que la maldad llega al extremo. Y aún dice la palabra de Dios que en su momento también la maldad va a llegar al extremo. Y eso está allí en la palabra en Daniel. Pero ¿qué quiere decir con esto, hermanos? ¿Qué quiere decir con esto? Que es tiempo humano de interceder. De gente como este Abraham, que se constituyen amigos de Dios, o que Dios, porque realmente es Dios que nos constituye a nosotros sus amigos. Nosotros por justicia propia nadie es justo. Es por su gracia que podemos acercarnos delante de Él. Es por su gracia y por su misericordia que podemos ser allí, Él recibiendo allí como amigo y como su hijo, pues, realmente. Y aún decirnos las cosas y hablando a los sentidos, hablando a nosotros en este tiempo, pero que el Señor quiere Señor un pueblo que se levante para que interceda. Un pueblo que se levante para que se ponga en la brecha. Me decía una hermana hace rato que inclusive que si fuimos convocados a la batalla, necesita ser un pueblo que sea convocado, un pueblo que se levante, con un llamamiento de parte de Dios, que se levante, hermano, que se levante, porque es necesario, hermano, interceder en este tiempo. El Señor ciertamente, hermanos, el Señor tiene un pueblo con el cual hace diferencia, un pueblo que el Señor escucha, un pueblo que el Señor, decía Isaías, es un remanente, que cuando la gente vea su camino, la gente va a decir: mira el camino de ellos, y van a mirar ese camino. Ese camino es el camino del Señor. El camino del Señor, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un remanente de Dios, un remanente que va a salir delante del Señor. Para eso también vamos a leer un momento en Lucas 17. Lucas 17, verso 26. Porque quiero leer esto para que hagamos hincapié en un punto, que es el punto que el Señor hace distinción con su pueblo. Lucas 17, 26, 30. En Lucas 17 dice lo siguiente. Esto es cuando los discípulos le preguntan acerca de la venida del reino. Y dice allí en el 24: porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado de esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se daban casamiento. Se casaban y se daban casamiento. Hasta el día que entró Noé en el arca y vino un diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre, y lo destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Está hablando de algo muy hermoso, hermano, que lo compartí con los hermanos estos días, con hermanos José y otros hermanos, que ciertamente el Señor habla de que estos tiempos iba a ser como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Lot. También va a ser los tiempos como en los días de Noé, que se casaban, se daban casamientos, compraban, comían. Sin embargo, el Señor dice que ocurrió algo. Muchas veces nos enfocamos nada más en ese punto, que comían, bebían y compraban. Pero el Señor hace hincapié en dos puntos bien importantes. Que no pasó nada y no ocurrió nada sobre Sodoma hasta que Lot fue sacado con su familia. Que no pasó nada y no ocurrió nada en el tiempo de Noé hasta que Noé con su familia también fue sacado fuera. Entonces, así como fue en los días de Lot, así como fue en los días de Noé, también en su momento, en la manifestación del Hijo del Hombre, no va a ocurrir nada hasta que Dios saque su pueblo. Un pueblo escogido, un remanente, un pueblo de Dios, un pueblo que el Señor va a decir que el Señor va a librar, dice la palabra de Dios, de la ira venidera. Un pueblo que dice la palabra de Dios, que aún con sus decepciones en este tiempo, no deja que se manifieste ese misterio de la iniquidad, como dice Tesalonicenses. Pero quiero decirles esto, hermano, porque es muy hermoso. Dios quiere que nosotros nos pongamos en la brecha a interceder por un pueblo, para que sacamos muchos pueblos sean liberados, muchos pueblos puedan huir y salir y ser hallados dignos de todas estas cosas que están sucediendo. Y bueno, esto es palabra de Dios. Algunas veces no hablamos de estos temas mucho, o no hemos profundizado mucho en algunos aspectos, pero hermano, hay con el pueblo de Dios promesas. Así como fue en el tiempo de Lot, dice allí, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, pero fue el día que salió Lot de Sodoma. También en el tiempo Noé no ocurrió nada, reitero esta idea porque es bien importante, hasta que esos hijos de Dios, hasta que ese pueblo, Noé y su familia, salieron también entraron en el arca. Bueno, en este tiempo Dios tiene para nosotros un arca de salvación. Esa arca de salvación es la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Dios está en este tiempo invitando, también como aquel tiempo. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira, pero también es grande en misericordia. En aquel tiempo el Señor inclusive usó a Noé durante 120 años para predicar, para anunciar lo que venía. Y le hablaba a este pueblo continuamente, porque Dios ama a su pueblo. Dice que el corazón de Dios no es que nadie se pierda, pero hay un arca de salvación y hay un arca que está abierta ahí para todo aquel que quiera entrar en esa arca. Dice el Señor que hay una vida, hay una esperanza en Él. Ciertamente están ocurriendo muchas cosas, pero en el Señor confiamos. Podemos estar confiados allí en el Señor, estar sobre la roca que es más alta que nosotros, estar en el castillo fuerte, en la fortaleza que es para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es necesario también como pueblo de Dios en este tiempo que nos levantemos y oremos. El Señor necesita hombres y mujeres, como dice la palabra, allí como Noé, como Job, como Daniel, como Moisés, como Abraham, que en su momento intercedían por el pueblo. Y el Señor le decía inclusive a Abraham, mi amigo, ¿cómo yo voy a hacer esto sin que él sepa lo que yo voy a hacer? Ese Daniel, ese Noé, que también intercedía por su pueblo y predicó mucho. Entonces, nosotros necesitamos ser hallados delante de Dios por su misericordia, dice la palabra de Dios, ser hallados dignos. Vamos a leer Lucas 21:36. Lucas 21:36. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Esa debe ser nuestra oración, velar siempre, hermano, para ser hallados dignos y ser tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas. Pero el Señor con nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, que nosotros no hemos sido reservados para destrucción. Nosotros no hemos sido reservados para, digamos, como dice la palabra, para destrucción, sino que hemos sido reservados para salvación, para vida eterna. Sí, pero hay que velar, hay que interceder, porque el Señor quiere sacar un remanente. Vamos de nuevo a Ezequiel, para ir finalizando, en Ezequiel 14.
En el 14:22 dice lo siguiente: sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino. Veremos su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén y de todas las cosas que trae sobre ella. Y os consolarán cuando viere su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Amén, hermano. Realmente hay mucho que compartir con este tema, pero básicamente quería dejar esta idea para con todos nosotros, y es la de interceder, hermano, en este tiempo. Es necesario interceder. Es necesario que nos levantemos en la brecha. Como decía Daniel, no es posible que todas estas cosas vengan sobre nosotros y no hagamos nada. No es posible que veamos tantas cosas alrededor y nos quedemos de repente sin ningún tipo de reacción ante las cosas. El Señor quiere que en este tiempo nos levantemos como intercesores, como esos hijos de Dios, que se manifieste. Porque hay un gemir, hay un dolor y un gemir, y también hay un pueblo de Dios, que vamos a finalizar con eso, con Romanos, en Romanos 8. Hay un pueblo de Dios, de los hijos de Dios, gente que son guiadas por el Espíritu. Amén. Voy a leer nada más estos 3 versículos. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y puse allí los que son guiados por el Espíritu. Porque ahí en Romanos mismo dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, en Romanos 8:14. Y dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, hay mucha esperanza. De hecho, el Señor nos habla en su momento, podríamos compartir esto en otro momento, pero de restauración, y más que restauración, en el Señor, de liberación de la corrupción. Nosotros mismos, este cuerpo mismo, va a ser absorbido por la vida misma del Señor. Va a ser, y la muerte no tendrá más potestad sobre nuestro cuerpo ni nuestras vidas. Y amén. Estamos ahora en Cristo Jesús. Bueno, pero hay una necesidad, hay un gemir de parte de la naturaleza, hay un gemir de parte de muchos pueblos que están esperando a esos hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios para que le lleven una palabra, para que se pongan a la brecha delante del Señor. Quiero también que busquemos esto, hermano. Es necesario también, más que nunca, dice la palabra, que santificarnos más, y que sea santo se santifique más cada día. Es necesario porque para ser guiados por este Espíritu del Señor necesitamos también esa comunión con el Señor, y sobre todo, hermanos, que el Señor todos los días haga nosotros una obra que viene de Él hacia nosotros y que fluye hacia nosotros, porque esto no es algo de nosotros mismos, esto es algo que el Espíritu mismo puede hacer a través de nosotros, porque esta obra es del Señor y para su honra y su gloria. Entonces, hermano, vamos a finalizar y vamos a orar. El Señor dice, bueno, que oremos. Hay que orar mucho porque las mías son muchas y los obreros son pocos, pero realmente, y que pide al Señor que mande obrero a su mies, pero también hay que decirle, Señor, aquí, envíen a mí. En este tiempo, que el Señor no use nuestro contexto, según el Señor conoce nuestro contexto, nuestras posibilidades, pero el Señor no use aún primeramente nosotros mismos, que el Señor no use en nuestra familia, en nuestra vida, que ese Espíritu Santo de Dios cada día crezca más en nosotros y nosotros menguemos, como decía Juan, y que manifestemos esa luz del Señor a muchos pueblos que están en oscuridad, y quieren una luz de esperanza. Gracias a Dios, hermano, porque aquí está el pueblo de Dios. Aquí está el pueblo de Dios que se levanta en este tiempo en la brecha y se levanta creyendo que Dios escucha. Todo tiene su tiempo y todo tiene su sazón, como dice la palabra de Dios, y su ocasión. Pero en este tiempo, de nuestra parte, queda mucho interceder y queda mucho llevar esta palabra para que otros también reciban la vida del Señor. Entonces oremos en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra de verdad, Señor.
Oh, Señor, gracias por estos hombres, Señor, que se pusieron en su momento, Señor, en la brecha. Oh, Señor, como Noé, como Job, como Daniel. Pero también, Señor, por estos hombres, Señor, que intercedieron por mí mismo, Señor. Pues yo sé que hubo gente que intercedió por mí, Señor. En mi momento, Señor, de mucha debilidad. En mi momento, Señor, oh, Señor, de oscuridad, Señor. Hubo gente, Señor, que intercedió por mí. Hermanos, pastores, Señor Jesús, y por mi familia, Señor. Y así por todos nosotros, Señor. Siempre ha habido gente que ha intercedido por otros. Ha orado por otros. Se ha puesto en la brecha por otros, Señor Jesús, para que este tiempo tenga vida, Señor. También en este tiempo nosotros seamos aquellos que se ponen en la brecha, Padre Santo, por otras personas, por otras familias, Señor Jesús. Que no haya en nosotros, Señor, indolencia, Señor, porque esta obra no se puede hacer con indolencia, Señor, sino que haya en nosotros preocupación, Señor Jesús, y ocupación, Señor, en tus cosas, Padre Santo. Creyendo, Señor, que somos esa luz del mundo y esa sal de la tierra, Señor, que tú en este tiempo la has puesto, Señor, para que alumbre, Señor, y sobre todo para que dé esperanza a mucha gente, Padre Santo. Gracias por todos aquellos que han recibido tu palabra, Señor Jesús, a través de nosotros, Padre Santo. Oh, Señor Jesús, también gracias por aquellos que han recibido tu palabra en este tiempo a través de esta enseñanza, Padre Santo. Señor, te bendecimos, Señor, te damos gracias. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor, y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque usted es lento para la ira y grande en misericordia. Y su corazón es que todos, Señor, sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de Dios y de la verdad, Señor. Gracias, Señor, que también por mesa, Señor, de salvación, aún de liberación, Señor, de muchas cosas, Padre Santo, para tu pueblo, Padre Santo. Oh, Señor, que seamos también hallados dignos, Señor, en aquel tiempo, Señor, de huir de todas estas cosas, Padre Santo. Señor, que estas palabras, Señor Jesús, también puedan entrar en nuestros corazones, Señor, y hable a cada familia y a cada persona según como convenga, Padre Santo. Gracias, Señor, porque usted es Dios, Señor, y a ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Sea tu nombre bendito, Señor. Amén. Bueno, y también si alguno en este momento quiere decirle, Señor, yo quiero entrar en esa arca. Como en el tiempo de Noé, también había un lugar, había un camino, había un lugar de salvación, había una forma de salvación, también en este tiempo lo hay. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si está en su casa, ponga delante de Dios su corazón y diga, Señor, sé tú mi Salvador en este día, sé tú, Señor, esa arca, Señor Jesús, en la que entre mi familia y mi persona, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, ya nos hemos librado muchas cosas, Padre Santo. Hemos hallado por digno, Señor, por usted, por su justicia, por esa muerte en la cruz del Calvario, Señor, que nos dignifica en este tiempo y nos santifica, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte, porque en esta hora, por esa muerte, que yo tengo la gracia, Señor, la bendición de poder ser salvo, Señor, en tu presencia. Sea tu nombre bendito, Señor, por los siglos de los siglos.